Por primera vez se ocupó tierra alemana. Comenzó una sangrienta oleada de venganza de los rusos. Los soldados alemanes luchaban en la frontera de su país contra los enemigos con tesón. Blindados rusos en la Prusia Oriental. La superioridad en material de guerra de los rusos, proveniente de sus propias fábricas y de la ayuda americana, se dejaba notar cada día más. En el este, los ejércitos alemanes dejaban cada vez más patente su debilidad. Aún así, en septiembre, consiguieron todavía una victoria en su tarea defensiva. Se hizo fracasar un arriesgado aterrizaje británico en el Bajo Rin, cerca de Arnheim. De nuevo se pudieron ver prisioneros de guerra británicos en los informativos alemanes. Pero eso no pudo impedir que la guerra también llegara por el oeste hasta la frontera alemana. Aquella victoria no pudo parar seriamente el avance de los aliados. La situación era cada vez más crítica. En los territorios del Reich se había dado la orden de seguir luchando hasta el último cartucho. Trier es otra de las ciudades que tiene que mostrar su cara en el frente. Sus habitantes soportan la amenaza de las cercanías del frente con la serenidad y el carácter que el frente de la guerra necesariamente precisa. En unos minutos todo va a cambiar. Bombas y aviones a baja altura barren la ciudad y sus alrededores y cambian el panorama en segundos. Los timbres de los autobuses, las bocinas de los coches, el paso de las ruedas quedan por debajo del ruido de las metralletas, los disparos de la resistencia y el impacto del estallido de las bombas. La agresiva voz del famoso comentarista alemán del Ministerio de Propaganda del Reich aún hoy sigue sonando en los oídos de muchos de los alemanes que vivieron aquellos momentos. Aquella voz conllevaba un estado de ánimo que mezclaba el miedo y la fuerza del destino. Mucha gente quería huir de la guerra, aunque ya no quedaba ninguna salvación. Todos los alemanes fueron utilizados para la última batalla. Los americanos estaban en la frontera occidental. Así se expresaba la propaganda de resistencia. Estos eternos masticadores de chicle que pretenden liberar Europa han demostrado que golpean de la misma forma que las hordas de Stalin. El enemigo rodeaba el Reich desde el este al oeste, motivo por el cual el gobierno convocó su último llamamiento, la movilización popular. En todas las regiones de Alemania, los batallones del Movimiento Popular juran su disposición para el combate. En la Prusia Oriental, los batallones del Movimiento Popular juran bandera. El presidente regional Koch habla ante sus hombres más experimentados en la guerra. A partir del 18 de octubre, fueron llamados todos los varones alemanes con edades comprendidas entre los 16 y los 60 años para el Movimiento Popular. La marcha del Movimiento Popular a su paso por la vieja ciudad hanseática de Danzig. Mal armado y mal preparado, el movimiento popular no tenía militarmente ningún valor. En él se refugiaba el partido. Su organización dependía de los presidentes regionales. Estos celebraban consejos de guerra en los territorios amenazados, en los que solo se imponía la pena máxima. Informe secreto del Servicio de Seguridad sobre la misión de las nuevas y prodigiosas armas. La opinión pública ha puesto todas sus esperanzas en los ataques de las V1 y en la acción de las nuevas armas.
Se cree en las posibilidades que estas armas tienen de cambiar el rumbo de la guerra a nuestro favor. De las 9.300 V1 que fueron lanzadas contra Londres, solo consiguieron llegar a su destino unas 3.000. El resto fueron destruidas por el camino. Tampoco las tardías V2 consiguieron nada decisivo. El pueblo inglés soportó imperturbable el ataque de estos misiles. Mientras tanto, Montgomery, el jefe del ejército británico, se apresuró a apoderarse de la cuenca del Ruhr para acelerar el final de la guerra. Pero la avanzada de los aliados se paró a finales de otoño, en parte por falta de refuerzos y en parte por la cuidadosa estrategia de Eisenhower, que rechazó el intento de penetrar por sorpresa en Arnheim. La gran mayoría de las sangrientas batallas se producían dentro de territorio alemán. Un teniente que caería más tarde escribía a su casa el 23 de octubre. Todo sentimiento humano ha cesado. Todos los pensamientos se han disipado como lo hacen las primeras nieblas matinales con las primeras brisas que llegan del mar. Me veo como un árbol desnudo y pelado a finales de otoño, plantado sobre los caminos embarrados de los campos helados. La población civil se ponía a salvo como podía. Los aliados continuaban atacando, pero el ataque avanzaba lentamente a pesar del apoyo de la superior aviación aliada. Caroline Herger era en 1944 enfermera en un hospital militar de la reserva en Zweibrücken. Por la tarde del 16 de septiembre de 1944 fue dispuesto un tren especial para el personal del hospital militar. El tren especial iba marcado expresamente con el signo de la Cruz Roja Alemana, y así pasamos por Homburg-Schar. Al salir de Hamburgo fuimos atacados repentinamente por los cazabombarderos. La locomotora fue alcanzada y no pudo continuar. Los que nos bombardeaban debían ver por nuestras batas blancas que éramos del personal sanitario. A causa del bombardeo del tren, murieron en el acto un soldado de sanidad y 4 enfermeras. Y otra enfermera fue herida tan gravemente que murió un poco más tarde en la camilla. Gertrude Trelscher fue atacada por un avión americano que volaba a poca altura, siendo una niña. Poco antes del final de la guerra, iba yo con mi bicicleta por el campo. Cuando estaba a unos 200 metros del bosque, se acercó a mí un avión a baja altura. Como yo sabía que los aviones a baja altura atacaban a los civiles, cogí mi bicicleta y la tiré y yo me eché en un surco y él disparó contra mí. El 21 de octubre caía la primera ciudad alemana en manos de los americanos, Aachen, Aquisgrán. Pero las batallas más duras se libraban en la región del Saar, donde el general Patton, el Rommel americano, conducía a sus tropas hacia el ataque incansablemente. Allí lograban los americanos considerables progresos que iban desmoralizando paulatinamente a los alemanes. Entonces Hitler emplearía por primera vez la táctica de la tierra quemada, también sobre suelo alemán. Destrucciones sistemáticas debían parar el avance americano. Hitler necesitaba un periodo de mal tiempo para hacer un contraataque inesperado. Con 2 divisiones blindadas quería asestar un golpe demoledor a los americanos en las Ardenas. Gottfried Mahatta, cabo de sección en una división de granaderos al final de 1944. Estábamos muy animados, habíamos recibido refuerzos.
Veíamos armamento que no habíamos visto antes. Blindados enormes, el Rey Tigre, por ejemplo. Habíamos recibido más material de reabastecimiento. Estábamos mejor equipados. Nos dieron trajes de invierno, chaquetas acolchadas blancas o de color, reversibles, ropa interior de algodón. La alimentación era excelente también. Los refuerzos de personal y de tropa eran suficientes. Todas las compañías y regimientos fueron completados. Todos estábamos alentados para el ataque. Debíamos, como se nos dijo, teníamos que defender al Reich. Y esto nos daba a todos un gran impulso. El 16 de diciembre las unidades alemanas iniciaron su último gran ataque de esta guerra y consiguieron sorprendentes victorias durante algunos días. El plan era exactamente el mismo que en 1940. 2 divisiones de blindados romperían las líneas enemigas saliendo desde el sur de Bélgica y el norte de Luxemburgo respectivamente. Cuatro días necesitaron los americanos para recuperarse de aquel ataque. Durante las 2 semanas siguientes, los americanos contraatacaron a los alemanes, empujándoles hasta su punto de partida. Christoph Fallhauber escribió en su libro sobre la Nochebuena: la artillería enemiga dispara con todos los calibres, granadas con escopeta de percusión. Nosotros mismos nos presentamos a la muerte. Estoy tumbado fuera de la carretera, en el fango, e intento enterrarme, con la bayoneta y con las manos descubiertas. El miedo me da una fuerza inusitada. Estoy bañado en sudor, aunque el suelo está helado y duro como una piedra. Mis manos sangran. Oigo los gritos de los heridos. El día de Navidad, que incluso en la guerra fue siempre celebrado, esta vez estaba teñido de desesperanza y desconsuelo. El año nuevo, el último de la guerra, comenzó al viejo estilo. Cada una de las divisiones que ahora se disponga para realizar pequeñas ofensivas y en las próximas semanas y meses lo hagan en otras grandes. Tiene que ir a la lucha como si fuera un culto divino. Y cuando se echen sus fusiles al hombro y cuando se suban a sus carros de combate, solo tienen que ver ante sus ojos a sus hijos muertos y a sus mujeres deshonradas. Y de sus gargantas saldrá un grito de venganza que hará palidecer al enemigo. A consecuencia de la ofensiva de las Ardenas, Hitler había dejado el frente del Este al descubierto. El frente del Este tiene que intentar arreglárselas por sí solo, dijo Hitler. Millones de alemanes seguían pacientemente las órdenes de su Führer. Transformaban sus propias ciudades en fortalezas y con el coraje de la desesperación se lanzaban en contra del avance enemigo. Muy pocos aliados estaban con los alemanes, como estos húngaros que vemos aquí defendiendo Budapest. El 12 de enero de 1945, los rusos salieron impetuosamente de sus posiciones en el Vístula y arrollaron a la defensa alemana, que no opuso casi resistencia. Luego empezó una ofensiva imposible de frenar que en unos 2 meses llegó hasta el Oder y el Neisse. Esta es la ayudante del servicio de transmisiones, Erna Irsekon, que rescató con su valor y su energía, junto a miembros de las juventudes hitlerianas, un pueblo alemán que ya se daba por perdido. Por ello recibirá la Cruz de Hierro. Como comisario de la defensa del Reich, como él mismo se hizo llamar entonces, Goebbels no desaprovechó la ocasión para movilizar todo el instinto defensivo de los alemanes. La mayoría de los niños tenía miedo a la guerra, pero muchos quisieron jugar y se convirtieron en héroes. Ya no hay más días ni más noches. El enemigo puede estar por todas partes. Por todas partes le lanzaremos en contra suya nuestros blindados y lanzagranadas.
Estos días, en el este, se requiere tener el corazón y los puños endurecidos. La gran retirada del este comenzó, desordenada. Hasta entonces nadie hubiera creído que los rusos llegarían tan lejos. En medio de la desbandada alemana, también iban los prisioneros rusos dirigiéndose hacia el oeste. A pesar de todo ello, murieron miles de hombres de ambos bandos en aquella huida desesperada. El capellán H.M., el 28 de enero. Por todo el este se mueve un río interminable de hombres que huyen hacia el oeste. Hace un frío tremendo. La gente se muere en el camino de agotamiento. Los cadáveres son arrastrados muchas veces durante días para que puedan ser enterrados en alguna parada. Los soldados alemanes defendían tenazmente los territorios amenazados para posibilitar una salida a los civiles, como aquí en Marienburg, un símbolo de antaño para la colonización alemana del este. Lo más fantasmagórico fue el estreno de la película Kolberg, en la que se lanzaban paracaidistas sobre las fortalezas alemanas en el Atlántico como La Rochelle, además en el punto álgido del drama de la Prusia Oriental. Sucedía el 30 de enero de 1945. No es que no confíe en ello, pero lo veo todo muy negro. Creo que es la mejor fiesta a la que jamás he asistido. Los mejores artistas de la época trabajaban en aquella película. Habla. Hacer a todo un pueblo apto para las armas es lo que debe hacer. Un pueblo de soldados es lo que debe conseguir. Es lo que necesitamos, señor coronel. En las manos de los burgueses está la salvación de la patria. En su valor, de su actitud depende. Cuando una fortaleza está asediada, ya no existe ninguna diferencia entre burgueses y soldados. Dirigir una guerra es un oficio que se tiene que aprender para hacer. Aprender sí, pero un oficio, señor coronel, no es un oficio. Pero los fieles burgueses de la vieja ciudad de Kolberg prefieren dejarse enterrar bajo las ruinas de sus propias paredes que romper el juramento que prestaron a su rey y al señor. Nosotros hemos prestado juramento al rey de Prusia. No existe una alegría más dulce que la que da la paz. Pero vosotros sabéis lo que nos aguarda si no ganamos esta batalla con todo honor. Por ello haremos cualquier sacrificio voluntariamente, porque sabemos que debemos hacerlo por nuestros bienes más sagrados. Por ellos debemos luchar y vencer si no queremos dejar de ser prusianos y alemanes. El mismo día del estreno de la película fue torpedeado el antiguo barco KDF Wilhelm Gustloff en el Báltico por un submarino soviético. 5.200 fugitivos perdieron sus vidas. Manfred Dietrich, cabo de la Marina de Guerra, colaboró en las acciones de salvamento de los náufragos. La señora Elfriede Neukölln fue una de las supervivientes de aquella catastrófica noche. Yo estaba como ayudante de las Fuerzas Armadas en Gotenhagen, en el comando de la defensa aérea. Y como los rusos se iban acercando, se decidió que debíamos evacuar la zona y lo hicimos con el Gustloff. Éramos unos 600 ayudantes. Los demás eran refugiados y niños que venían de la Prusia Oriental y todos sus alrededores. Cuando estábamos en alta mar, fuimos con una amiga mía a dormir en la biblioteca y de repente hubo una gran explosión. Después vino la segunda y la tercera y después empezó el gran desconcierto. Se oía un griterío terrible. Cuando llegamos a cubierta fue para mí un verdadero shock y creo que no podré olvidarlo en toda mi vida. Las madres gritaban y tiraban sus hijos al agua. Se gritaban las unas a las otras. O sea, aquello fue... A mí todavía se me pone la carne de gallina cuando recuerdo lo que vi. Nos dirigimos a toda máquina hacia la zona del hundimiento.
Había miles de personas nadando en el agua y mediante la iluminación de los focos del Gustloff, que funcionaban defectuosamente, podíamos ver las siluetas de miles de personas que luchaban por sus vidas. Nos acercamos lentamente entre los náufragos que luchaban por sus vidas. Llegamos al centro del grupo y empezamos a sacar a aquella gente del agua. No solo delante, sino también en medio del barco, por detrás en la popa y a derecha y a izquierda. Por todas partes aparecían. Los sacábamos del agua a razón de 10, 20 o 30 por minuto y los llevábamos inmediatamente a cubierta, porque el peligro de quedar congelados seguía acechando, ya que estábamos a unos 12 grados bajo cero. Y de pronto vimos como un barco se dirigía hacia nosotros, y más tarde oímos que se trataba de un torpedero. El tiempo era naturalmente bastante tormentoso, e incluso había nevado aquella noche, y se hizo una eternidad hasta conseguir llegar al barco, conseguir que los soldados nos sacaran y nos pusieran a cubierto. El griterío y los gemidos eran atronadores, pero lo peor fue una mujer que estaba cerca de mí. Yo aún era muy joven. Le habían hecho una cesárea con un cuchillo de cocina y nos dijeron que necesitaba un médico o qué sé yo. Bueno, de todas formas, aquello fue el peor momento de toda mi vida. Ya habíamos rescatado a 564 personas del agua y luego intentábamos llevar a esa gente sana y salva hasta la isla de Rügen. 30 de enero de 1945. A pesar de todo, nuestro primer e irrevocable deseo es rescatar a nuestro pueblo de la peor de las fatalidades de todos los tiempos. Es algo ante lo que no nos dejaremos intimidar y por lo que seguiremos obedientes, inmutables y fieles al precepto de conservar nuestra nación. Se inició una extraordinaria acción de rescate. Casi todos los barcos y aviones de la zona del Báltico colaboraron en ella. A pesar de los ataques enemigos, se consiguió rescatar 1,5 millones de refugiados y medio millón de soldados. Helmut Koch, suboficial en una escuadrilla de socorro marítimo del Ejército del Aire, participó en una evacuación de mujeres y niños. Era terrible tener que ver aquellas imágenes cuando aterrizábamos. Las mujeres y los niños lloraban desesperados. Maletas y bolsas, coches de bebés vacíos y perros abandonados vagabundeando. Aquellas fueron para mí unas imágenes inolvidables cuando mujeres y niños acudían en masa a nuestros aviones y nosotros solo podíamos coger un número reducido. Pero siempre cabían más de los 20 que estaban autorizados normalmente. Cabían más de 50. Una vez conseguimos llevar 113 mujeres y niños. Luego les llevábamos al interior del país, hacia Stralsund, hacia Paru, o les dejábamos cerca de Rügen. Hitler dejó que Königsberg se hiciera plaza fuerte, así como otras muchas ciudades alemanas, sin ninguna consideración por el destino de sus habitantes. La capital de Prusia Oriental resistió, totalmente incomunicada, hasta el 4 de abril. Erika Durban huyó desde Königsberg a la ciudad de Megitten. Los presidentes regionales nazis habían ordenado la evacuación de toda la provincia. Justo antes de que los rusos llegaran a las ciudades, llegó la orden de evacuación. Como de costumbre, demasiado tarde. El presidente regional Koch ya había llevado a su familia al lugar seguro y su barco estaba anclado en el puerto de Piló con escolta. Mi madre y yo íbamos huyendo hacia Piló y cuando llegamos previamente a Megitten nos sentimos seguras porque veíamos a los soldados alemanes. Por la noche, los soldados alemanes se rindieron sin disparar ni un solo tiro. Y a la mañana siguiente, los rusos estaban dentro del pueblo. Entonces empezó el espantoso terror de las violaciones y de los asesinatos. Me acuerdo de que una mujer entró corriendo en la casa, llorando, retorciendo sus manos y gritando sin cesar. Han disparado a una mujer porque no ha querido permitir que violaran a su hija. Y luego comenzó lo mismo también en nuestra casa. Yo estaba echada sobre un sofá
casi sin sentido, y ardiendo en fiebre por la excitación y por el miedo. No me acuerdo de nada de lo que ocurrió en las primeras horas. Solo sé que dos muchachas que estaban en la misma casa se iban sacrificando sin cesar a lo que los rusos querían. Me acuerdo de una noche en la que todas las mujeres estaban apoyadas en la pared. Y ahora te vas a Dachau, como se decía al principio del Tercer Reich. Dachau fue el primer campo de concentración que construyeron los nacionalsocialistas. Ahora salían a la luz todos aquellos campos a lo largo y ancho de Alemania, que hasta el último día permanecieron en secreto. Lo que muy pocos sabían, pero muchos temían. Por toda Alemania y por todos los territorios ocupados y repartidos por las ciudades más importantes, había campos de concentración donde se humillaba, torturaba y asesinaba a las personas. Hans Marschalek estuvo preso en el campo de concentración de Mauthausen. Cuando, como preso oficinista, tuve que tomar notas por primera vez de los asesinatos en masa, de la enorme cifra de muertos y de las personas que fueron tiroteadas con proyectiles de punta hueca, casi tuve un colapso. Pensé en suicidarme. No quería seguir viviendo. El peso medio de un prisionero del campo de concentración de Mauthausen era de unos 44 kilos. Y cuando llegaron los blindados, los enfermos e inválidos que casi no conseguían ni arrastrarse, fueron hacia ellos en tromba. Besaban los pies de los soldados porque no se podían ni levantar. Lloraban, se oían gritos histéricos. Muchos murieron en aquel momento por la gran emoción. Eran momentos caóticos de alegría. Era volver a nacer para miles y miles de personas. Después de la liberación murieron en Mauthausen, el principal campo de concentración, unos 2.600 presos. Los americanos estaban tan horrorizados ante lo que habían descubierto que obligaban a los habitantes de ciudades como Dachau o Buchenwald a que vieran lo que había ocurrido cerca de donde ellos vivían. Desde el cuartel general del Führer se nos ha comunicado que esta tarde nuestro Führer Adolfo Hitler ha muerto mientras luchaba hasta su último aliento contra el bolchevismo, en su puesto de mando de la Cancillería del Reich. El Führer ha dado su vida por Alemania. Esta fue su última mentira. Hitler no murió luchando en su puesto de mando. Mientras soldados que creían en él seguían dando sus vidas por defender las principales ciudades del Reich, él se suicidaba dentro de su búnker. Dejó tras él a un país destrozado, moralmente roto. Pero, ¿por qué siguieron luchando hasta el final? A mí ya no me quedaba otra cosa. Me dije a mí mismo, lo haré hasta que todo haya terminado. Yo nunca luché por el Führer. Nunca, ni un solo segundo. Pero sí lo hice por mi vida. Como no estábamos de acuerdo con los objetivos del partido, entre los soldados había un sentimiento colectivo. Primero tenemos que acabar esta guerra y después arreglaremos lo del país. En noviembre de 1944 acabé con la guerra por mi cuenta. Teníamos que ir a un refugio, pero yo no quise continuar. Me dije, no,
y me pasé al lado de los americanos. O sea, me entregué. Unos días más tarde, en el campo de prisioneros, encontré a un oficial de mi unidad que me dijo: cerdo, cuando se acabe la guerra serás ahorcado. Dejarme capturar fue el mejor camino hacia la libertad. Jamás hubo más ruinas, muertos, soldados derrotados y civiles sin patria ni techo donde alojarse. Estas son las cifras de las víctimas de la guerra. De los 25 millones de soldados caídos, 4 millones fueron alemanes. De los 30 millones de víctimas de la población civil, 3 millones fueron alemanes. Con el catastrófico final quedaba zanjado el pacto que había entre Hitler y el pueblo alemán. Así terminó la Segunda Guerra Mundial para los alemanes. Ya no hay más días ni más noches. El enemigo puede estar por todas partes. Por todas partes le lanzaremos en contra suya nuestros blindados y lanzagranadas. Estos días, en el este, se requiere tener el corazón y los puños endurecidos. La gran retirada del este comenzó, desordenada. Hasta entonces nadie hubiera creído que los rusos llegarían tan lejos. En medio de la desbandada alemana, también iban los prisioneros rusos dirigiéndose hacia el oeste. A pesar de todo ello, murieron miles de hombres de ambos bandos en aquella huida desesperada. El capellán H.M., el 28 de enero. Por todo el este se mueve un río interminable de hombres que huyen hacia el oeste. Hace un frío tremendo. La gente se muere en el camino de agotamiento. Los cadáveres son arrastrados muchas veces durante días para que puedan ser enterrados en alguna parada. Los soldados alemanes defendían tenazmente los territorios amenazados para posibilitar una salida a los civiles, como aquí en Marienburg, un símbolo de antaño para la colonización alemana del este. Lo más fantasmagórico fue el estreno de la película Kolberg, en la que se lanzaban paracaidistas sobre las fortalezas alemanas en el Atlántico como La Rochelle, además en el punto álgido del drama de la Prusia Oriental. Sucedía el 30 de enero de 1945. No es que no confíe en ello, pero lo veo todo muy negro. Creo que es la mejor fiesta a la que jamás he asistido. Los mejores artistas de la época trabajaban en aquella película. Habla. Hacer a todo un pueblo apto para las armas es lo que debe hacer. Un pueblo de soldados es lo que debe conseguir. Es lo que necesitamos, señor coronel. En las manos de los burgueses está la salvación de la patria. En su valor, de su actitud depende. Cuando una fortaleza está asediada, ya no existe ninguna diferencia entre burgueses y soldados. Dirigir una guerra es un oficio que se tiene que aprender para hacer. Aprender sí, pero un oficio, señor coronel, no es un oficio. Pero los fieles burgueses de la vieja ciudad de Kolberg prefieren dejarse enterrar bajo las ruinas de sus propias paredes que romper el juramento que prestaron a su rey y al señor. Nosotros... Aquella victoria no pudo parar seriamente el avance de los aliados. La situación era cada vez más crítica. En los territorios del Reich
se había dado la orden de seguir luchando hasta el último cartucho. Trier es otra de las ciudades que tiene que mostrar su cara en el frente. Sus habitantes soportan la amenaza de las cercanías del frente con la serenidad y el carácter que el frente de la guerra necesariamente precisa. En unos minutos todo va a cambiar. Bombas y aviones a baja altura barren la ciudad y sus alrededores y cambian el panorama en segundos. Los timbres de los autobuses, las bocinas de los coches, el paso de las ruedas quedan por debajo del ruido de las metralletas, los disparos de la resistencia y el impacto del estallido de las bombas. La agresiva voz del famoso comentarista alemán del Ministerio de Propaganda del Reich aún hoy sigue sonando en los oídos de muchos de los alemanes que vivieron aquellos momentos. Aquella voz conllevaba un estado de ánimo que mezclaba el miedo y la fuerza del destino. Mucha gente quería huir de la guerra, aunque ya no quedaba ninguna salvación. Todos los alemanes fueron utilizados para la última batalla. Los americanos estaban en la frontera occidental. Así se expresaba la propaganda de resistencia. Estos eternos masticadores de chicle que pretenden liberar Europa han demostrado que golpean de la misma forma que las hordas de Stalin. El enemigo rodeaba el Reich desde el este al oeste, motivo por el cual el gobierno convocó su último llamamiento, la movilización popular. En todas las regiones de Alemania, los batallones del Movimiento Popular juran su disposición para el combate. En la Prusia Oriental, los batallones del Movimiento Popular juran bandera. El presidente regional Koch habla ante sus hombres más experimentados en la guerra. A partir del 18 de octubre, fueron llamados todos los varones alemanes con edades comprendidas entre los 16 y los 60 años para el Movimiento Popular. La marcha del Movimiento Popular. Los americanos estaban en la frontera occidental. Así se expresaba la propaganda de resistencia. Estos eternos masticadores de chicle que pretenden liberar Europa han demostrado que golpean de la misma forma que las hordas de Stalin. El enemigo rodeaba el Reich desde el este al oeste, motivo por el cual el gobierno convocó su último llamamiento, la movilización popular. En todas las regiones de Alemania, los batallones del Movimiento Popular juran su disposición para el combate. En la Prusia Oriental, los batallones del Movimiento Popular juran bandera. El presidente regional Koch habla ante sus hombres más experimentados en la guerra. A partir del 18 de octubre, fueron llamados todos los varones alemanes con edades comprendidas entre los 16 y los 60 años para el Movimiento Popular. La marcha del Movimiento Popular a su paso por la vieja ciudad hanseática de Danzig. Mal armado y mal preparado, el Movimiento Popular no tenía militarmente ningún valor. En él se refugiaba el partido. Su organización dependía de los presidentes regionales. Estos celebraban consejos de guerra en los territorios amenazados, en los que solo se imponía la pena máxima. Informe secreto del Servicio de Seguridad sobre la misión de las nuevas y prodigiosas armas. La opinión pública ha puesto todas sus esperanzas en los ataques de las V1 y en la acción de las nuevas armas. Se cree en las posibilidades que estas armas tienen de cambiar el rumbo de la guerra a nuestro favor. De las 9.300 V1 que fueron lanzadas contra Londres, solo consiguieron llegar a su destino unas 3.000. El resto fueron destruidas por el camino. Tampoco las tardías V2 consiguieron nada decisivo. El pueblo inglés soportó imperturbable el ataque de estos misiles. Mientras tanto, Montgomery, el jefe del ejército británico, se apresuró a apoderarse de la cuenca del Ruhr para acelerar el final de la guerra. Pero la avanzada de los aliados se paró a finales de otoño.
en parte por falta de refuerzos y en parte por la cuidadosa estrategia de Eisenhower, que rechazó el intento de penetrar por sorpresa en Arnheim. La gran mayoría de las sangrientas batallas se producían dentro de territorio alemán. Un teniente que caería más tarde escribía a su casa el 23 de octubre. Todo sentimiento humano ha cesado. Todos los pensamientos se han disipado como lo hacen las primeras nieblas matinales con las primeras brisas que llegan del mar. Me veo como un árbol desnudo y pelado a finales de otoño, plantado sobre... Sacaran y nos pusieran a cubierto. El griterío y los gemidos eran atronadores, pero lo peor fue una mujer que estaba cerca de mí. Yo aún era muy joven. Le habían hecho una cesárea con un cuchillo de cocina y nos dijeron que necesitaba un médico o qué sé yo. Bueno, de todas formas, aquello fue el peor momento de toda mi vida. Ya habíamos rescatado a 564 personas del agua y luego intentábamos llevar a esa gente sana y salva hasta la isla de Rügen. 30 de enero de 1945. A pesar de todo, nuestro primer e irrevocable deseo es rescatar a nuestro pueblo de la peor de las fatalidades de todos los tiempos. Es algo ante lo que no nos dejaremos intimidar y por lo que seguiremos obedientes, inmutables y fieles al precepto de conservar nuestra nación. Se inició una extraordinaria acción de rescate. Casi todos los barcos y aviones de la zona del Báltico colaboraron en ella. A pesar de los ataques enemigos, se consiguió rescatar 1,5 millones de refugiados y medio millón de soldados. Helmut Koch, suboficial en una escuadrilla de socorro marítimo del Ejército del Aire, participó en una evacuación de mujeres y niños. Era terrible tener que ver aquellas imágenes cuando aterrizábamos. Las mujeres y los niños lloraban desesperados. Maletas y bolsas, coches de bebés vacíos y perros abandonados vagabundeando. Aquellas fueron para mí unas imágenes inolvidables cuando mujeres y niños acudían en masa a nuestros aviones y nosotros solo podíamos coger un número reducido. Pero siempre cabían más de los 20 que estaban autorizados normalmente. Cabían más de 50. Una vez conseguimos llevar 113 mujeres y niños. Luego les llevábamos al interior del país, hacia Stralsund, hacia Paru, o les dejábamos cerca de Rügen. Hitler dejó que Königsberg se hiciera plaza fuerte, así como otras muchas ciudades alemanas, sin ninguna consideración por el destino de sus habitantes. La capital de Prusia Oriental resistió, totalmente incomunicada, hasta el 4 de abril. Erika Durban huyó desde Königsberg a la ciudad de Megitten. Los presidentes regionales nazis habían ordenado la evacuación de toda la provincia. Justo antes de que los rusos llegaran a las ciudades, llegó la orden de evacuación. Como de costumbre, demasiado tarde. El presidente regional Koch ya había llevado a su familia al lugar seguro y su barco estaba anclado en el puerto de Piló con escolta. Mi madre y yo íbamos huyendo hacia Piló. Todos los alemanes fueron utilizados para la última batalla. Los americanos estaban en la frontera occidental. Así se expresaba la propaganda de resistencia. Estos eternos masticadores de chicle que pretenden liberar Europa han demostrado que golpean de la misma forma que las hordas de Stalin. El enemigo rodeaba el Reich desde el este al oeste, motivo por el cual el gobierno convocó su último llamamiento, la movilización popular.
En todas las regiones de Alemania, los batallones del Movimiento Popular juran su disposición para el combate. En la Prusia Oriental, los batallones del Movimiento Popular juran bandera. El presidente regional Koch habla ante sus hombres más experimentados en la guerra. A partir del 18 de octubre, fueron llamados todos los varones alemanes con edades comprendidas entre los 16 y los 60 años para el Movimiento Popular. La marcha del Movimiento Popular a su paso por la vieja ciudad hanseática de Danzig. Mal armado y mal preparado, el Movimiento Popular no tenía militarmente ningún valor. En él se refugiaba el partido. Su organización dependía de los presidentes regionales. Estos celebraban consejos de guerra en los territorios amenazados, en los que solo se imponía la pena máxima. Informe secreto del Servicio de Seguridad sobre la misión de las nuevas y prodigiosas armas. La opinión pública ha puesto todas sus esperanzas en los ataques de las V1 y en la acción de las nuevas armas. Se cree en las posibilidades que estas armas tienen de cambiar el rumbo de la guerra a nuestro favor. De las 9.300 V1 que fueron lanzadas contra Londres, solo consiguieron llegar a su destino unas 3.000. El resto fueron destruidas por el camino. Tampoco las tardías V2 consiguieron nada decisivo. El pueblo inglés soportó imperturbable el ataque de estos misiles. Mientras tanto, Montgomery, el jefe del ejército británico, se apresuró a apoderarse de la cuenca del Ruhr para... El 21 de octubre caía la primera ciudad alemana en manos de los americanos, Aachen, Aquisgrán. Pero las batallas más duras se libraban en la región del Saarre, donde el general Patton, el Rommel americano, conducía a sus tropas hacia el ataque incansablemente. Allí lograban los americanos considerables progresos que iban desmoralizando paulatinamente a los alemanes. Entonces Hitler emplearía por primera vez la táctica de la tierra quemada, también sobre suelo alemán. Destrucciones sistemáticas debían parar el avance americano. Hitler necesitaba un periodo de mal tiempo para hacer un contraataque inesperado. Con 2 divisiones blindadas quería asestar un golpe demoledor a los americanos en las Ardenas. Gottfried Mahatta, cabo de sección en una división de granaderos al final de 1944. Estábamos muy animados, habíamos recibido refuerzos. Veíamos armamento que no habíamos visto antes, blindados enormes, el Rey Tigre, por ejemplo. Habíamos recibido más material de reabastecimiento. Estábamos mejor equipados. Nos dieron trajes de invierno, chaquetas acolchadas blancas o de color, reversibles, ropa interior de algodón. La alimentación era excelente también. Los refuerzos de personal y de tropa eran suficientes. Todas las compañías y regimientos fueron completados. Todos estábamos alentados para el ataque. Debíamos, como se nos dijo, teníamos que defender al Reich. Y esto nos daba a todos un gran impulso. El 16 de diciembre las unidades alemanas iniciaron su último gran ataque de esta guerra y consiguieron sorprendentes victorias durante algunos días. El plan era exactamente el mismo que en 1940. 2 divisiones de blindados romperían las líneas enemigas saliendo desde el sur de Bélgica y el norte de Luxemburgo respectivamente. Cuatro días necesitaron los americanos para recuperarse de aquel ataque. Durante las 2 semanas siguientes, los americanos contraatacaron a los alemanes, empujándoles hasta su punto de partida. Y su barco estaba anclado en el puerto de Piló con escolta.
Mi madre y yo íbamos huyendo hacia Piló. Y cuando llegamos previamente a Mejetén, nos sentimos seguras porque veíamos a los soldados alemanes. Por la noche, los soldados alemanes se rindieron sin disparar ni un solo tiro. Y a la mañana siguiente, los rusos estaban dentro del pueblo. Entonces empezó el espantoso terror de las violaciones y de los asesinatos. Me acuerdo de que una mujer entró corriendo en la casa, llorando, retorciendo sus manos y gritando sin cesar. Han disparado a una mujer porque no ha querido permitir que violaran a su hija. Y luego comenzó lo mismo también en nuestra casa. Yo estaba echada sobre un sofá, casi sin sentido, y ardiendo en fiebre por la excitación y por el miedo. No me acuerdo de nada de lo que ocurrió en las primeras horas. Solo sé que dos muchachas que estaban en la misma casa se iban sacrificando sin cesar a lo que los rusos querían. Me acuerdo de una noche en la que todas las mujeres estaban apoyadas en la pared. Y ahora te vas a Dachau, como se decía al principio del Tercer Reich. Dachau fue el primer campo de concentración que construyeron los nacionalsocialistas. Ahora salían a la luz todos aquellos campos a lo largo y ancho de Alemania, que hasta el último día permanecieron en secreto. Lo que muy pocos sabían, pero muchos temían. Por toda Alemania y por todos los territorios ocupados y repartidos por las ciudades más importantes, había campos de concentración donde se humillaba, torturaba y asesinaba a las personas. Hans Marschalek estuvo preso en el campo de concentración de Mauthausen. Cuando, como preso oficinista, tuve que tomar notas por primera vez de los asesinatos en masa, de la enorme cifra de muertos y de las personas que fueron tiroteadas con proyectiles de punta hueca, casi tuve un colapso. Pensé en suicidarme. No quería seguir viviendo. El peso medio de un prisionero del campo de concentración de Mauthausen era de unos 44 kilos.